Estamos aprovechando estos días maravillosos de la Navidad y del fin del año para hacer un recuento de lo que fue la campaña libertadora de 1819, porque estamos celebrando 200 años de nuestra independencia y se dijeron muchas cosas y se hicieron muchas cosas. Nada sustantivo, nada estructural. Yo recuerdo ahora que cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América, España hizo una tarea sencillamente prodigiosa para recuperar toda la obra de Colón. Algo parecido debiéramos tener aquí, pero no lo tenemos. Entonces, sigamos contando nuestra historia. Bolívar está en Angostura pronuncia uno de los más hermosos e impresionantes discursos políticos que se han dicho en América entera, en toda su vida. Y como no quiero dejar cabos sueltos, tendré que recordar que efectivamente el Libertador cumplió el compromiso que tenía con el presidente Brión, que además le salía del fondo del alma. Bolívar, que había sido dueño de las más hermosas tierras en las vecindades de Caracas, las tierras de San Mateo, que eran gigantescas, era naturalmente un amigo, casi un hermano de los negros, siendo él un aristócrata español. Hay alguien que ha dicho varias veces que Bolívar podía tener por allá su ascendencia negra. No sé si así fuera. Si fuera así sería muy hermosa historia, pero nada está comprobado. Lo cierto es que Bolívar fue eh, criado realmente por su amada Hipólita, quien fue la madre suya una vez que su madre murió. Bolívar quedó huérfano a muy corta edad e Hipólita fue como su madre. Y la gente de San Mateo eran sus amigos y eran sus compañeros. Y educado por Simón Rodríguez, que era un hombre revolucionario en sus ideas y en su concepción de la vida, pues habrá que entender que para el Libertador los negros de San Mateo no eran sus esclavos, sino sus compañeros, sus amigos, la gente con quien se trataba. Ha salido hace poco una producción de algún medio de comunicación sobre la vida del Libertador y esa parte la trata bastante bien. El resto es muy pobre porque se dedican a la parte novelesca de la vida del Libertador y los amores y las mujeres y eso pues eso vende, pero eso no muestra cuál es la dimensión de este hombre, que en el discurso del Congreso de Angostura libera a los negros. Le cumple a Petión, pero le cumple a su propio corazón, porque ese era el Libertador, un hombre de esas condiciones, un hombre de ese amor por los negros, de manera que quienes siguen insistiendo en que el libertador de los esclavos en Colombia fue José Hilario López no conocen la historia. El libertador de los esclavos en toda la América liberada por el Libertador fue el Libertador en el Congreso de Angostura en febrero de 1819. Quede eso pues para la historia y sigamos con nuestra narración, porque el Libertador tiene que enfrentarse con las tropas de Morillo. Morillo era un gran militar. No hay que olvidar que España acababa de vivir nada menos que su guerra de independencia frente a los colosales ejércitos de Napoleón y habían derrotado a los ejércitos napoleónicos. España quedó destruida, España quedó convertida en nada, como le pasaría después en la Guerra Civil de 1936 al 39, pero lo cierto es que se armó una clase militar de una capacidad infinita, pues fueron capaces de enfrentarse con la ayuda inglesa, con la ayuda de Wellington, es verdad, de enfrentarse a los ejércitos franceses que eran los vencedores en el mundo entero.
las tropas napoleónicas eran dueñas del mundo conocido. Pues esos eran los hombres con quienes el Libertador se iba a tener que enfrentar, teniendo como recursos humanos a unos llaneros ignorantes, grandes jinetes, enormes en su corazón de combatientes, nada amantes de la disciplina y del orden y de la concepción táctica de la guerra. Era una guerra de guerrillas feroz la que estaba dominando a Venezuela entonces, y ese era el mundo en que Bolívar tenía que vérselas, contando precisamente con esos hombres que le habían dado tantas angustias. Recuerden ustedes lo que fue, o recordemos un minuto lo que fue la lucha del Libertador contra Piar y Mariño, cuando terminaron los dos engarzados en una reyerta espantosa y Piar terminó cometiendo un delito que el Libertador castigó con la pena de muerte con todo el dolor de su alma. Hay sobre eso un libro hermoso que se llama El Comandante o algo así de los 7 colores, refiriéndose a Piar, de uno de los más grandes escritores históricos de Venezuela. Pues era con esos hombres, era en ese medio con el que el Libertador tenía que tratar de armar un ejército para enfrentarse al ejército más disciplinado, más capaz del mundo, que era el ejército español. El Libertador tiene que vérselas en esa etapa de su vida con un personaje de leyenda, porque de leyenda es su vida, que es el que define parte de la suerte de esa gran campaña, que fue José Antonio Páez, con quien el Libertador tiene encuentros durísimos, porque Páez es lo que él era un indio de una fortaleza física inconmensurable, de una capacidad militar gigantesca, muy enfermo, tenía choques violentos de unos ataques que le daban, pues que la ciencia médica de entonces no podía saber qué era. Algunos decían que era que estaba embrujado y caía al piso y tenía convulsiones. Cualquiera puede imaginar qué era lo que le pasaba a José Antonio Páez en este momento. Era una posibilidad, pero ese era el hombre con el que el Libertador contaba. Campaña de los Llanos. Morillo persiguiendo al Libertador, el Libertador tratando de armar un ejército porque ya sabía lo que se proponía, porque iban a llegar las lluvias que en los llanos los convierten en verdaderas piscinas, en lagos, lago gigantesco, enorme, y eso indicaba que los ejércitos debían tener un respiro en sus combates o una toma de posiciones que Morillo siempre se preguntaba: este genio del Libertador, ¿qué será lo que me está preparando? Y Bolívar, tratando de convencer a Páez de lo que Páez no estaba convencido, tratando de manejar la situación. Ahí es donde el Libertador tiene actos de una grandeza extraordinaria, de una capacidad física sorprendente, donde se libran batallas como la batalla de Queseras del Medio, que José Antonio Páez libra por su cuenta y riesgo, desafiando con 150 hombres todo el ejército y toda la caballería de Morillo, que al principio piensa pues que venía algún loco a pasarle revista, pero cuando los ve acercarse pues montan inmediatamente en contra de las tropas de Páez, que salen huyendo por la llanura inmensa. Todavía la llanura no está convertida en un lago, y así cabalgan y los españoles se desordenan porque lo que van es a arrasar con esa partida de indios. Hay que recordar anécdotas del dolor que le daba a ciertos militares españoles tener que enfrentar a las tropas libertadoras. Decían: ¿cómo nos vamos a perder peleando con semejante tropa de indios? Eso es un
descrédito para nosotros. Pues bien, Páez huyó y huyó y huyó hasta que vio suficientemente fatigadas las tropas españoles, da la famosa orden del vuelvan caras, regresan y vuelven pedazos las tropas españolas, que se salvaron finalmente porque ya caía la noche y se pudieron esconder en las matas de montes, y no, ahí hubiera sido derrotada toda la caballería de Morillo y tal vez, el resultado de la guerra hubiera sido distinto. Pero dicho sea lo que sea, el Libertador convence a Páez de que él va sobre la Nueva Granada, pero todo el mundo dice por dónde va a pasar. Y la ruta para la Nueva Granada estaba clara y Morillo la tenía cerrada. Y el Libertador le da órdenes a Páez de que ataque a Morillo, de que lo enloquezca con sus golpes guerrilleros, y Páez va a cumplir eso en la idea de que el Libertador llegará con su ejército a pasar bien por el norte por donde estaba. Estamos pues en ese punto y Bolívar tiene otras ideas, y mañana, o mañana no, viene el 25 de diciembre, después les contaremos lo que siga sucediendo en nuestra campaña libertadora.